Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. En previas entrevistas estábamos haciendo alusión a la transición de las condiciones del tiempo en estos días por justamente cambio de estación, ¿no? En el hemisferio norte estamos haciendo la transición hacia la primavera, en el hemisferio sur hacia el otoño. ¿Qué cambios observamos? Y ahí sale también la importancia de hacer la diferencia entre clima y tiempo. Vamos a hablar con Mar Gómez, que es directora del área de meteorología de eltiempo.es de España, autora del libro ¿En qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesa? ¿Cómo estás, Mar? ¿Qué tal? Pues encantada de estar aquí contigo con esta conversación y bueno, pues con muchas ganas. Y tu perfil como profesional también tiene que ver no solo con la parte académica, sino también como presentadora del tiempo en algunos canales de televisión en España, ¿no? Sí, sobre todo en el pasado, bueno, yo empecé mi carrera profesional trabajando en una televisión detrás de las cámaras, donde pude aprender pues a manejarme para posteriormente ya ponerme delante de ellas y durante un año pues estuve trabajando en una de las televisiones de aquí de España y luego posteriormente a la vez que hacía mi doctorado, bueno, más o menos casi en la recta final, cuando ya lo estaba finalizando, pues comencé a trabajar en el puesto actual que tengo, en eltiempo.es, que es la web líder en meteorología en España, y ahí también pues tengo la suerte de poder presentar el tiempo, entre otras muchas funciones que desempeño. Pero sí, yo no me alejo de las cámaras que siempre me gustan y bueno, pues creo que al final, a lo largo de todos estos años, pues ya he adquirido conocimientos para poder estar ahí. La mecánica de las ciencias atmosféricas es mucho más complicado de lo que parece, ¿no? Hay muchos elementos para tener en cuenta. Por eso el título de tu libro, ¿En qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesa? ¿En realidad tiene un sentido o es simplemente un juego de palabras? No tiene un sentido y el primero es el de responder precisamente a esa cuestión y el segundo el de despertar la curiosidad que todos llevamos dentro desde que somos niños, ¿no? Y es que tenemos una idea muy preconcebida de la forma que tienen las gotas de lluvia y en el libro dentro explico realmente cuál es esta forma y por qué se producen, ¿no? Y por qué tienen esta forma tan peculiar. Siempre las dibujamos como si fueran lágrimas. De hecho, cuando somos niños sobre todo y las dibujamos en el colegio, las dibujamos así, pero es un concepto erróneo y bueno, pues yo utilizo la ciencia, en este caso la física de la atmósfera, para poder explicar la forma real que tienen estas gotas de lluvia y hacer una llamada de atención también a través de ese título tan curioso y tan llamativo para que se nos quede en la memoria y sobre todo para que nos despierte esa curiosidad y hondemos en el libro y lo leamos al completo, claro, porque está lleno de curiosidades científicas. Bueno, y cuando pensamos en el planeta Tierra también y la presencia de todos nosotros y nuestra conducta, ahí viene la contraposición entre calentamiento global y cambio climático. Pero antes de meternos en ese tema, me gustaría preguntarte, ¿no es importante marcar la diferencia entre tiempo y clima? Porque la gente muchas veces dice, ¿cómo está el clima hoy? Bueno, el clima habitualmente se comporta de acuerdo con la estación de una forma determinada. La pregunta correcta sería, ¿cómo está el tiempo hoy? ¿No es así? Exacto, son dos conceptos que se confunden muy a menudo, tanto tiempo como clima, como condiciones meteorológicas y condiciones climatológicas. Ambas cosas se utilizan muchas veces indistintivamente y bueno, pues es por puro desconocimiento. A mí siempre me gusta poner ejemplos que se nos queden en la memoria y que sean sencillos de entender. Y yo siempre digo que el tiempo es como nuestro humor, que puede ir fluctuando a lo largo de los días. Unos días tenemos mejor humor, otros peor. Por lo tanto, hay días que tenemos tiempo estable, soleado y otros que tenemos tiempo lluvioso, más tormentoso y que el clima es como nuestra personalidad, que se construye a lo largo de los años, es mucho más robusta y precisamente eso es lo que ocurre con el clima, ¿no? Que tenemos que tomar esas condiciones atmosféricas a lo largo de un periodo de tiempo mayor que suele oscilar entre los 30 años como mínimo. Así que yo creo que con ese ejemplo siempre es mucho más fácil de entender, mucho más fácil de explicar y yo por lo menos cuando lo comento a compañeros de profesión, sobre todo periodistas, pues bueno, se les queda en la cabeza y ya siempre lo aplican con ese conocimiento. Por eso cuando hablamos de cambio climático, nos referimos a un cambio en el patrón, a un cambio de algo que es habitual en determinado momento del año y que si hay un cambio, probablemente lo anterior no vuelva más.
Entonces, cuando pensamos en el ser humano, por ejemplo, algunas actividades que nosotros hacemos que contribuyen fácilmente al cambio climático es la construcción de ciudades, porque naturalmente la vegetación absorbe el agua, pero si nosotros le ponemos pavimento arriba, si ponemos cemento y calles, esa agua que antes era absorbida naturalmente por la tierra, ahora se va a desplazar y va a acumularse en algún otro lado. Entonces, son esos pequeños conceptos que, aunque no nos demos cuenta, estamos alterando la situación climática sin quererlo. ¿Cuáles son las preguntas que los chicos, por ejemplo, más fascinación tienen cuando pensamos en la meteorología? Bueno, yo creo que una de las preguntas clave, ¿no? Sobre todo de los más pequeños, es cómo se forman las nubes y por qué adquieren formas diferentes, ¿no? Yo creo que cuando somos pequeños nos pasamos mucho tiempo mirando al cielo, imaginando con nuestro cerebro, ¿no? Cómo las nubes tienen diferentes formas, y es una de las preguntas pues, más frecuentes que me suelen hacer. También cómo se forman las tormentas, cómo podemos calcular a qué distancia se encuentra una tormenta, todo lo que está relacionado, yo creo que con la nubosidad, con los fenómenos más extremos, los huracanes, los tornados. Cuando la naturaleza desata toda su furia, yo creo que es ahí cuando surgen esas preguntas de por qué se producen estos fenómenos y sobre todo también cómo podemos predecirlos y cómo hacemos en la actualidad pues para poder tener toda esa información que damos en los informativos y en este caso pues en mi trabajo que es en la página web. Yo te diría que estas suelen ser las preguntas más frecuentes. Me imagino que, por ejemplo, el avance tecnológico es uno de los aliados más importantes de la meteorología, ¿no? Porque el radar Doppler o la observación de las condiciones meteorológicas en forma más allá de lo humano, sino también en forma científica, pueden ayudar a una predicción de la conducta de las condiciones meteorológicas o de los fenómenos mucho más exacta, ¿no? Sí, desde luego la meteorología ha avanzado muchísimo en las últimas décadas. Hay que contar que hace pues 40 o 50 años no se tenían los mismos métodos que se tienen ahora. Contamos en primer lugar con superordenadores que nos permiten generar esos modelos meteorológicos que nos van a reproducir las condiciones de la atmósfera en los próximos días, o incluso también tenemos modelos climáticos que reproducen a más largo plazo. Contamos con un mayor número de observaciones. Una cosa muy curiosa es que bueno, tenemos observaciones en barcos, pero también en aviones, y con la reciente, bueno, la actual crisis del COVID, cuando tuvimos todos los confinamientos el año pasado en Europa, confinamientos muy estrictos y se redujo tanto el tráfico aéreo, esto afectó ligeramente, no se percibió, pero sí que pudo afectar ligeramente a las previsiones meteorológicas porque contamos con esas observaciones y cuando no las tenemos esa carencia. Tenemos herramientas muy potentes como es el satélite y el radar. Tenemos ahora mismo un conocimiento muy amplio, pero aún así hay que recalcar que la meteorología no es una ciencia exacta, ni muchísimo menos. Y esto es así porque básicamente tiene unas ecuaciones que no tienen una solución exacta y por lo tanto siempre vamos a tener un porcentaje de error, o al menos de momento con las herramientas que tenemos, pero ha avanzado muchísimo en los últimos años. Sí, pensándolo bien, cuanto más nos acercamos al momento que estamos pronosticando, evidentemente todas esas actualizaciones se ajustan a variables que van sucediendo y de esa forma podrá ser el pronóstico mucho más cercano a la realidad. Pero lo interesante es que, por ejemplo, cuando yo me mudé a Estados Unidos, observaba que podían anticipar con hora exacta la llegada de una línea de tormenta, marcando las calles y demás, debido a la abundancia de radares y de observación meteorológica, porque hay también muchos voluntarios que remiten toda esa información meteorológica en casa con distintos instrumentos meteorológicos que no son muy sofisticados y que le permiten justamente al Servicio Meteorológico Nacional llegar a un pronóstico más justo. Y la verdad que a mí me sorprende ver a las 11:01 la línea de tormenta atravesará la avenida tal con la calle tal. Es impresionante. Sí, además vosotros allí en Estados Unidos contáis con unas herramientas que he de decir que son más potentes que las que tenemos por lo menos en España a nivel cobertura, ¿no? Tenéis una, como bien decías, una gran cobertura de radar, tenéis también muchísimos datos disponibles
en abierto que pueden utilizar también aficionados y que pueden generar simulaciones de esos modelos. Y desde luego que sí, aquí en España también contamos con una muy buena cobertura, pero es cierto que también no tenemos esos fenómenos tan extremos como los que tenéis al otro lado del océano, ¿no? Por suerte también. Entonces, bueno, pues se concibe la meteorología de otra forma, pero bueno, desde luego que te doy la razón en que ha mejorado muchísimo y que ahora podemos, bueno, pues predecir hasta ese grado de exactitud que nos deja muchas veces con la boca abierta, pero como digo y siempre recalco, también nos equivocamos, ¿no? Porque es Claro. una ciencia que no es 100% exacta, aunque haya mejorado muchísimo en los últimos años. ¿Cuál es tu especialidad si tuvieras que elegir una de las meteorologías? ¿Cuál es la que más dominas? Bueno, yo ahora mismo dentro de meteorología lo que más domino evidentemente es la comunicación meteorológica porque me dedico a ello, a comunicar la información del tiempo de una forma cercana, generalista para un público en general, la divulgación científica por supuesto y bueno pues la predicción que yo realizo todos los días en mi trabajo a nivel España y también Europa, realizo previsiones estacionales en las cuales me he especializado también en los últimos años y por supuesto en toda la climatología de la región del Mediterráneo que mi tesis estuvo basada principalmente en esto. Así que bueno, son diferentes ramas, Ajá. pero yo intento combinarlas todas pues para poder tener un resultado pues como podemos ver en el libro, ¿no? Una divulgación cercana para todos los públicos y luego también pues esa parte técnica que yo necesito para mi trabajo. Lo interesante de la meteorología tropical es esa violencia que pueden adquirir los huracanes, por ejemplo, teniendo en cuenta que se originan como tormentas de arena o tormentas de polvo en el Sahara y que tienen que reunir determinadas características para poder formar un ciclón tropical en el estadio que sea, depresión tropical, tormenta tropical y finalmente huracán. Pero ¿cómo le explicarías a la gente por qué no hay huracanes, por ejemplo, en Sudamérica, con la excepción que podría haber uno que pase muy cerca de la costa de Venezuela o de las islas de Curazao y demás, pero no hay en Sudamérica y sí destructivamente presentes en Norteamérica? Sí, creo que es una pregunta que me hacen también aquí en España, ¿no? Porque no tenemos huracanes en España, en estas latitudes, aunque nos han ido llegando bastantes restos de huracanes en los últimos años. He de decirlo que también nos llama bastante la atención este comportamiento anómalo que estamos teniendo, ¿no? Pero bueno, básicamente por las condiciones que se necesitan. Una de ellas es la temperatura del agua del mar, necesaria para alimentar y generar toda esa nubosidad. Es el combustible que genera, ¿no? Esas torres de nubes que van a dar lugar a los huracanes y esa temperatura óptima la vamos a encontrar en ese recorrido que empiezan a hacer en el Atlántico, pero sobre todo en el entorno del Golfo de México, unas aguas cálidas que van a alimentar esa nubosidad y que van a propulsar que ese huracán adquiera más categorías. Así que principalmente por eso, pero por supuesto entran en juego muchísimos otros factores que habría que analizar y que yo siempre lo llamo la anatomía del huracán, ¿no? Porque necesitamos también otros muchos aspectos, pero desde luego que este es uno de los fundamentales y como decías tú, bueno, pues evidentemente pueden rozar, ¿no? La costa de Venezuela y toda esa zona, como ha ocurrido también en zonas de España, pero no, ni mucho menos pues pueden impactar en otras zonas, al menos de momento. Veremos cómo evoluciona el clima en los próximos Claro, años. exacto. Y como decía recién Mar, cuando esos tocan esa zona de Europa en la que están ustedes, ¿te estás refiriendo a los que se originan en el Océano Atlántico, van para Norteamérica y después se van hacia Irlanda, Gran Bretaña y que eventualmente los puede tocar a ustedes, ¿no? Eso es, sí, hemos tenido esos restos de huracanes porque ya dejaban de ser huracanes para ser depresiones o ciclones posttropicales y extratropicales que nos afectaban y efectivamente hemos visto como muchos daban la vuelta, pero incluso no hacía falta que llegaran hasta Norteamérica. A veces han dado la vuelta también en medio Es del Océano cierto. Atlántico, que ha sido un comportamiento bastante anómalo y que nos ha llamado muchísimo la atención. Y estamos viendo cómo se está incrementando esta frecuencia y también pues las borrascas de alto impacto. Como
como sabéis, nosotros nombramos ya las borrascas que tienen un alto impacto, siguiendo pues ese testigo, ¿no? de nombrar a los huracanes que se hacen en Estados Unidos, en Norteamérica, y precisamente es para alertar a la población de que viene una borrasca de alto impacto, que ni mucho menos es un huracán, pero que puede alcanzar vientos que pueden superar fácilmente los 100-110 kilómetros por hora. Así que, bueno, pues sí que estamos viendo ese aumento de frecuencia tanto en esos ciclones extratropicales, posttropicales en nuestras latitudes. Lo que sí aprendimos a lo largo de los años es que los ciclones de la naturaleza que sean, porque puede ser un ciclón que no sea tropical, en realidad su contacto con el terreno irregular medio que los desarma si hay cierta circulación, ¿no? Y les quita un poco de poder. ¿Cómo actúan las sierras, por ejemplo, en España con respecto a una borrasca? ¿Realmente actúan como una pared de protección o no cambia la fisonomía de ese tipo de tormentas? Mira, por ponerte un ejemplo, que tenemos Madrid en el centro de España, si lo localizamos está en medio, en Madrid tenemos al norte el sistema central, la Sierra de Guadarrama, la parte norte del sistema central, es una cordillera montañosa, y cuando tenemos precipitaciones asociadas a una borrasca que llegan desde el noroeste, esta barrera natural, esas montañas, lo frenan ligeramente y por lo tanto las precipitaciones en la capital, en Madrid, no son demasiado generosas. En cambio, cuando estas lluvias llegan desde el suroeste de la península ibérica, no se encuentran con esos obstáculos y por lo tanto las lluvias suelen ser más abundantes en Madrid. Madrid es una ciudad que tiene por el sur, pues digamos, todo despejado de montañas, entre comillas, ¿no? Y por el norte tenemos pues esa barrera montañosa. Así que sí, por supuesto que influye, pero todo depende también de la intensidad con la que llegue esa borrasca, indudablemente. Y por eso existe también el efecto moderador de las aguas, ¿no? De un cuerpo de agua, que puede ser un mar o un río realmente grande, como hay en Buenos Aires, el Río de la Plata, que uno no ve la costa del otro lado, o los grandes lagos en Estados Unidos. La cercanía de los poblados al agua hace que el contraste no sea tan importante durante el día o en distintas estaciones del año. Si uno piensa Barcelona, por ejemplo, tiene un clima más benigno que Madrid. Madrid marca un contraste muy importante entre el verano y el invierno. Y los niveles de humedad en Madrid son bajos comparados con los que hay en Barcelona, que está al lado del agua, ¿no? ¿Cuán importante es la humedad? Sí, sin lugar a dudas, los océanos, los mares, los grandes cuerpos de agua ejercen un efecto termorregulador en el clima de una región. Como bien ponías este ejemplo, Barcelona tiene un clima muy suavizado por la influencia del mar Mediterráneo, igual que otras ciudades costeras, como por ejemplo Valencia. Madrid tiene un clima más de interior, marcado por contrastes entre las temperaturas en los meses de verano y en los meses de invierno. En invierno podemos tener fácilmente heladas, temperaturas bajo cero, y en verano superar los 40 grados, es decir, que tenemos un contraste muy, muy marcado. Así que indudablemente los océanos, los mares ejercen ese efecto termorregulador que suaviza las temperaturas y, por supuesto, con ese aporte de humedad, ¿no? La humedad es esencial a la hora de controlar, ¿no? También ese aumento térmico, esa diferencia, amplitud térmica, y, por supuesto, también juega un papel esencial en la sensación térmica de nuestro cuerpo. En las ciudades costeras, la humedad en los meses de verano crea esa sensación que en España llamamos de bochorno, ¿no? Muchísimo más calor. Si nos vamos al sudeste asiático, yo que tuve la oportunidad de estar hace un par de años, bueno, pues las temperaturas del termómetro podía marcar 28 grados, pero con el porcentaje de humedad tan elevado que teníamos ahí, la sensación térmica podía ser de 45 grados. Entonces, Claro. bueno, sin ningún lugar a dudas que la humedad ejerce esta función, ¿no? Y ese factor de incremento de temperatura en los meses de verano, igual que el viento lo hace en los meses de invierno, ¿no? También crea esa sensación térmica agudizando la sensación de frío. Es interesante que España, siendo un país de un tamaño bastante reducido, tiene localidades que presentan contrastes realmente importantes. Córdoba, por ejemplo. Málaga. En Málaga, 23 grados en septiembre puede ser mucho calor. Y yo pienso 23 grados en Atlanta es divino, es para sentirse fresco, ¿no? Y realmente en Málaga es muy cálido. Córdoba, por ejemplo, 40 grados común en el mes de septiembre. Y no hay mucha distancia desde el punto de vista
geográfico entre Córdoba y Málaga, pero sí un contraste muy importante. Sí, en España tenemos, por suerte, también una gran diversidad geográfica y, por lo tanto, climática. Tenemos grandes contrastes entre las regiones. En Córdoba se alcanzó la temperatura más alta de España, casi 47 grados hace unos años. Efectivamente, en Málaga las temperaturas son más suaves porque es una ciudad costera, se encuentra muy cerquita de la costa y, por lo tanto, bueno, pues la provincia se ve influenciada por lo que comentábamos antes, ¿no? Por ese suavizado de las temperaturas y ese efecto termorregulador, pero indudablemente la humedad hace que se incremente esa sensación de calor. Pero tenemos climas para todos los gustos. Tenemos nuestras Islas Canarias con un clima subtropical y con unas temperaturas que suelen estar en torno a los 25 grados prácticamente todo el año. Tenemos las Islas Baleares con un clima mediterráneo. Tenemos el norte de España, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, con un clima muy influenciado por esas borrascas que llegan desde el Atlántico, muy lluvioso y por lo tanto con un paisaje espectacular y muy verde. Y luego tenemos ese clima de interior marcado por esa gran amplitud térmica entre los meses de verano e invierno y, por supuesto, pues bueno, tenemos una gran diversidad climática en todo el país que yo creo que también hace que tenga ese valor y bueno, pues esa distinción también en su paisaje. Y qué interesante que también las corrientes inmigratorias se regían también bastante con las condiciones del clima del lugar. Por ejemplo, en Minnesota, aquí en Estados Unidos, hay mucha gente de extracción sueca y danesa, muy parecido a las condiciones que se ven en pleno invierno en Escandinavia o en Dinamarca, ¿no? Y lo mismo con respecto a otras zonas de Estados Unidos o aún Argentina, ¿no? La similitud entre las condiciones españolas o italianas o francesas con respecto a Argentina. Si uno busca las condiciones de ese país, se va a dar cuenta que los grupos étnicos están en general alineados con las condiciones climáticas reinantes en el país de origen. Y quiero cerrar nuevamente con el libro, Mar. Claro, el título dice: ¿en qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesa? De Mar Gómez. ¿Tiene que ver con el aspecto físico de un pan de ok, la descripción o la percepción de la física de la gota, ¿no? Sí, eso es. No te lo voy a desvelar por completo para que la gente pueda leer el libro y encuentre la respuesta, pero tiene que ver precisamente con esa forma que tienen las gotas de lluvia, que no es de lágrima, sino que más bien se parece a la de un pan de hamburguesa, es decir, aplanado por la base y redondeado por arriba. Esto es debido a una serie de fuerzas que actúan cuando las gotitas de lluvia caen desde las nubes y que cuento en el libro con todo lujo de detalles. Lo dejo ahí para no hacer un spoiler. Dale. Okay. Dejar a los lectores pues con esa curiosidad, pero bueno, responde evidentemente pues a esa forma que tienen las gotas de lluvia. Y otra pregunta más que mucha gente se hace, ¿cuál es la diferencia entre lluvia helada y granizo? Porque los dos en algún momento son hielo, y aquellos que lo conocen en inglés es la diferencia entre freezing rain y sleet, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el granizo se forma en el interior de las nubes de gran desarrollo vertical, las nubes de tormenta, normalmente los cumulonimbos, y se forma por corrientes ascendentes y descendentes que se producen dentro de estas nubes. El hielo va subiendo, va bajando a través de esas corrientes y se va creando una piedra de granizo de cada vez un tamaño mayor. Cuando ya tiene un tamaño considerable, por efecto de la gravedad y obviamente por las corrientes, empieza a precipitar y cae como una piedra de granizo, que como curiosidad os contaré que si la cortamos por la mitad podremos ver cada una de esas capas que corresponde precisamente a esos ascensos y descensos dentro de la nube, como si fuera una cebolla. Ah. Sí, eso es muy curioso, aunque tenemos que encontrar una no piedra y cortarla. Esto también hay que hacerlo, pero bueno. Y por otro lado, la lluvia angelante, el freezing rain, es básicamente hielo que comienza a caer, pero se encuentra con una capa de aire más cálido, por lo tanto se funde y después se encuentra con una capa de aire muy frío junto al suelo y se congela inmediatamente entrando en contacto con los objetos. Así que es diferente el proceso de formación y también el proceso de desarrollo desde la nube hasta la superficie de la Tierra. Pero es más violento el granizo, ¿no? En su impacto con tierra. Sí, es más violento porque son piedras que pueden alcanzar un tamaño considerable y provocar graves daños. La lluvia angelante
Bueno, hay algunas lluvias congelantes también que hemos visto en Moscú y en zonas de Rusia que han sido bastante severas y que han provocado pues, cierto trastorno, pero el granizo puede llegar a ser muy violento con tamaños de pedrisco que pueden ser similares al de pelotas de tenis, ¿no? Incluso más grandes también. Así que sí, es mucho más violento. Sí, la ciencia está viendo también la relación entre el granizo más grande y la polución, porque consideran que en el proceso de formación probablemente se adhieran partículas secas y eso contribuye al tamaño más grande. Por lo tanto, dicen que el cambio climático tiene un efecto directamente proporcional con respecto a al granizo, que lo hace más violento y de mayor tamaño. Entonces la ciencia lo va a tener que confirmar, pero yo he leído artículos aquí en Estados Unidos sobre eso. Excelente, es doctora en ciencias físicas cum laude, nada menos, de la Universidad Complutense de Madrid. Mar Gómez es la responsable actual de la dirección del área de meteorología de eltiempo.es y es la autora del libro ¿En qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesa? Mar, mucho éxito. Gracias por darnos estos minutos. Muchísimas gracias, gracias. Un placer estar contigo. Y a ustedes también. Hasta el próximo encuentro Digital CNN. Soy Guillermo Arduino desde mi casa en la ciudad de Atlanta. Hasta entonces.